iban a invitar, pero ya no me invitaron. En vez de ir a Francia, me fui a mi tierra. Hasta por cierto que lo mal instalaron. Muchas estaciones sirvieron de refugio para ataques aéreos. El empuje y presión de la gente por entrar debido al miedo a las bombas fue tal que derrumbó las puertas, mató a decenas de personas. Pero ¿cómo creen que se llamó esta calle antes? Nombrada así en 1862 por la intervención francesa en México. Próxima estación, el Metro de París. Comparada en estación que tiene alma huichol y vergüenza de gobierno mexicano, entre otras cosas. En efecto, hoy echaremos un paseo por el Metro de París, que de hecho está pasando aquí justo atrás mío. Bonito este gusano, ¿no? Gusano urbano. ¿Qué vamos? El metro es una manera, un modo de transporte muy chido para conocer la ciudad. Y como el de París lleva muchísimos años en funcionamiento, tiene muchas historias que contar. Entre ellas, la historia de un mosaico huichol que se encuentra en sus instalaciones y con el cual el gobierno mexicano hizo reverencia con sombrero ajeno, pero de eso hablaremos más adelante en el video. Ahorita preparen su boleto o su pas Navigo para ingresar al metro. Antes de conocer la estación con agridulce sabor mexicano y de visitar una bolivariana estación parisina, déjenme presentarles al Metro de París. Es el segundo metro de Europa por el número de pasajeros que transporta anualmente, 1.500 millones, solo superado por el de Moscú. A nivel mundial está situado en la posición 8, antecedido en el 7º sitio por el Metro de México. El metro es sin duda la manera más rápida y barata de moverse en París. Aparte de medio de transporte, es también un pedazo de historia de la ciudad y del país con hartísimas cosas interesantes por mostrar. Y en estos videos veremos algunas de ellas. El metro pionero es el de Londres, pues se inauguró en 1863. El de París fue el sexto en el mundo y se inauguró el 19 de julio de 1900 como parte de la Exposición Universal de este año. Se inauguró con esta línea que ven ahora y que hoy es parte central de la línea 1. Cruzaba París de este a oeste, de Port de Vincennes a Port-Maillot. Aquellos primeros vagones eran trenes muy rústicos, tranvías subterráneos que correrían muy lentos si los comparamos con nuestra época, pero para aquellas épocas marcaron todo un suceso. El metro creció muy rápido. Para 1910, una década después, ya existían 6 líneas, aunque no exactamente las mismas que hoy existen, y para 1935 ya se habían creado 13 de las 14 líneas actuales. La línea 14, la última hasta la fecha, fue inaugurada hasta 1998. Es la más joven de todas. Estos últimos son los más nuevos, los más recientes y son los de... como lo acaba de decir. A la fecha, el Metro de París cuenta con 16 líneas, 14 principales más 2 menores, que son la línea 3 bis y la línea 7 bis. Tiene en total 320 estaciones y 245 kilómetros de vías. De estas estaciones, 3 tienen fuerte relación con América Latina, específicamente con México, con Argentina y con Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá. Tomemos pues el metro y vámonos al cono sur de América, en una estación muy cercana al Arco del Triunfo en París, a la estación Argentina. ¿Pero por qué se llama así? Como podemos ver, el andén tiene paneles con información turística del país del tango, del glaciar Perito Moreno, de las cataratas de Iguazú y de la ciudad del fin del mundo. Exhibe también una placa en homenaje a las víctimas argentinas y francesas causadas por la dictadura de Videla. Se llama Argentina porque da a la calle del mismo nombre, pero anteriormente tanto la calle como la estación de metro se llamaban Obligado por una batalla entre Francia y Reino Unido contra Argentina, como parte de las guerras expansionistas anglo-francesas del siglo XIX. Pero Francia, para agradecer la ayuda alimentaria que Argentina le había dado en tiempos de la posguerra y con motivo de una visita a Francia de Eva Perón, entonces esposa de Juan Domingo Perón, presidente de Argentina, tanto la calle como la estación cambiaron de nombre. Desde el 25 de mayo de 1945 se llaman así.
regresemos al metro para ir ahora a la estación Bolívar. Pero antes, un poco de contexto para entender la tragedia que pasó a las puertas de esta estación. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, muchas estaciones sirvieron de refugio para ataques aéreos. En aquella época, en conjunto, llegaron a recibir hasta 450,000 personas. Aquí vemos, por ejemplo, el acceso a la estación Ópera en aquellas épocas. Era un refugio antiaéreo. En esta toma vemos ahora la misma estación, con la misma perspectiva, pero en la actualidad. La estación Bolívar, que lleva el nombre de Simón Bolívar, el militar venezolano conocido como el Libertador, pues fue personaje clave no solo en la independencia de su país natal, Venezuela, sino también de Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia y Perú. Guarda un triste recuerdo de la época de la Primera Guerra Mundial. El 11 de marzo de 1918, en pleno conflicto europeo, durante un bombardeo sobre la capital, vecinos de la zona se agolparon frente a la puerta de la estación, la cual tenía las puertas cerradas, mismas que abrían hacia afuera, no hacia adentro. El empuje y presión de la gente por entrar debido al miedo a las bombas fue tal que derrumbó las puertas, pero también mató aplastadas y pisoteadas a decenas de personas que estaban ubicadas justo al frente. La estación Bolívar se llama así por su proximidad con la avenida del mismo nombre, que lleva este nombre desde 1880 en homenaje al insurgente latinoamericano. Pero ¿cómo creen que se llamó esta calle antes? Rue de Puebla, nombrada así en 1862 por la intervención francesa en México, nombre que cambiaron junto con otras calles tras el fin de esta intervención y la caída de Maximiliano. Y se les puso nombre de sitios relacionados con la intervención francesa. Esta calle, llamada Maná, fue, por ejemplo, originalmente llamada Rue de México. La calle al otro lado del parque hoy se llama Rue de Botzaris, pero en un inicio fue Rue de Veracruz. Y una tercera calle que pasa por un borde del parque hoy es Rue de Simón Bolívar, pero antes fue Rue de Puebla. De hecho, sí, adivinaron. Hay video de esta historia y se los dejo en la caja de descripción, como siempre. 3 calles nuevas se crearon en ese entonces y se les puso nombre de sitios relacionados con la intervención francesa. Regresemos nuevamente al metro. Y ahora sí, vámonos rumbo a la estación con Alma Huichol del metro de París. En la estación del metro Palais Royal Musée du Louvre, donde se juntan las líneas 7 y 1, hay una obra de un artista Huichol y vamos a ir a verla, obviamente, vengan. Ojo, hay que hacer notar la relevancia de la estación. No es cualquiera, sino una de las que lleva al Museo del Louvre. Llegamos a la obra, pues. Es un mural hecho de Shakira, o sea, de perlas muy chiquititas, de hecho, hecho de 2 millones de Shakiras de 2 milímetros cada una. Es de una minuciosidad impresionante, les juro, el nivel de detalles. Vean esto. Seguramente se van a preguntar cómo es que llegó esta obra acá. Pues hay que remontar a los años 60 del siglo pasado, cuando se estaba construyendo el metro de la Ciudad de México. Lo que pasa es que cuando estaba en etapa de construcción, los ingenieros franceses compartieron su experiencia con los ingenieros mexicanos. Como se sabe, el metro francés, que para entonces tenía más de 60 años, ayudó en sus primeros pasos al metro mexicano, que inauguró su primera línea en 1969. Pues bien, en 1998, para conmemorar los casi 30 años de esa colaboración, el gobierno francés, representado entonces por Jacques Chirac, y el gobierno mexicano, representado por Ernesto Zedillo, decidieron realizar un intercambio de regalos entre los metros de cada país. Le président Chirac qui vient d'arriver au Mexique, accueilli par le président Zedillo. Fue así que el metro de París, a cargo de la Régie Autonome de Transport Parisien, regaló a México un acceso de metro estilo Guimard, un acceso muy simbólico del metro parisino, y más adelante verán por qué. Este acceso está ubicado a un costado del Palacio de Bellas Artes. Por su parte, el metro de la Ciudad de México, a cargo del sistema de transporte colectivo Metro, obsequió a Francia esta belleza que se puede apreciar en un acceso a la estación Palais Royal Musée du Louvre, el mural llamado El Pensamiento y Alma Huicholes. El mural llamado Pensamiento y Alma Huichol será inaugurado en este lugar por el presidente Ernesto Zedillo, que visitará Francia a principios de octubre. Una obra del artista Huixarica o Huichol Santos Motoapowa de la Torre Santiago, oriundo del estado de Jalisco y uno de los creadores huicholes con más
más reconocimiento a nivel mundial. La pieza está compuesta de 80 tableros, midiendo en total 3 metros por 2 metros 40 centímetros. ¿Pero qué creen? Detrás de este mural hay una penosa historia que les voy a contar. Con este mural, el entonces presidente mexicano Ernesto Zedillo hizo reverencia con sombrero ajeno, pues el artista creador de este mosaico, Santos Motoapua de la Torre Santiago, no estuvo ni fue invitado a la ceremonia de inauguración para que hablara y explicara su obra. Aparte, tampoco se le pagó el monto acordado por ella. Y por si todo esto fuera poco, cuando se colocó el mural se montó al revés, de arriba hacia abajo, cuando su correcta lectura es de abajo hacia arriba. Esta injusticia hacia el artista se narra en un documental de 2014 realizado por el cineasta Nicolás Echeverría, llamado El eco de la montaña. Lleva este título porque el nombre del artista, Motoapua, en lengua wixárika significa eso, eco de la montaña. Yo no estaba. Bueno, se suponía que me iban a invitar, pero ya no me invitaron. En vez de ir a Francia, me fui a mi tierra a levantar cosecha. Hasta por cierto que lo mal instalaron, que está mal instalado, porque yo no lo coloqué. El filme habla sobre el proceso artístico que el maestro Santos realiza para una nueva obra, explicando el significado emocional y espiritual que hay en cada etapa de su trabajo. Pero también dedica un segmento a narrar el mal trago que el artista pasó en el sexenio de Zedillo en lo referente a esta obra en París. ¿Y qué representan los tableros? Como les comenté, deben leerse de abajo hacia arriba. Las 3 primeras hileras representan el inframundo huichol, las 2 hileras del medio simbolizan el plano terrenal y las 3 de arriba el cielo. Todo explicado con las figuras icónicas de la cosmovisión huichol. Y de hecho, disculpen que no conozca a detalle la cultura huichol, pero sé que el venado es símbolo central e importante y en este mural aparece, como podemos ver. Si andan en París, pasen a ver este hermoso mural. Así como la entrada Guimard está al lado del Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, pues el pensamiento y alma huicholes se encuentra al lado del Museo del Louvre. Por cierto, al Museo del Louvre se puede llegar por 2 estaciones, por Palais Royal Musée du Louvre o por la estación Louvre-Rivoli. En el andén de Louvre-Rivoli, como vemos, se exhiben copias de lo que hay dentro del museo original. Por cierto, si saben de más estaciones parisinas relacionadas con América Latina, ya saben, espero sus comentarios y recomendaciones aquí abajo. Los accesos Guimard, regalo que hizo el metro francés al metro mexicano, son unos auténticos íconos del metro parisino. Estas entradas están muy relacionadas con el metro parisino. Son totalmente Art Nouveau y fueron ideadas por el arquitecto Héctor Guimard. Actualmente quedan 87 accesos de estos, de los 167 que inicialmente se instalaron. La mayoría de los accesos eran abiertos, habiendo unos cuantos cerrados. Este acceso a la estación Port Dauphine, terminal de la línea 2, es la única entrada Guimard cerrada y original que queda en todo el metro parisino. Está muy bonita, ¿no? Y sobre esta línea 2 está la estación de Anvers. De hecho, por acá vamos. La estación de Anvers tiene un acceso abierto, pero con un plus: la firma de su creador, Héctor Guimard. Anvers es una de las estaciones que dan a la Basílica de Sacré-Cœur y a la zona de Pigalle. Es por eso que usualmente está muy animada. Como les decía, esta estación tiene la firma de su diseñador. Aquí la vemos en el panel. Esto significa que este acceso es una entrada original y no una réplica, como ya muchas estaciones la tienen.
A diferencia del metro chilango, es más complicado ingresar con bicicleta en el metro parisino. De hecho, ingresar con bicicleta está prohibido en todas las líneas, a excepción de la línea 1, pero ojo, únicamente domingos y días feriados hasta las 4:30 p.m. En el Metro de México, el ingreso de bicicletas tiene un rango de permiso mucho más accesible que el de París, como podemos ver en la imagen. Vengan, se nos va a ir el tren. Dejamos el metro parisino por una de estas salidas y decimos hasta pronto. Vendrán más videos sobre este metro porque vaya que tiene cosas por contar. Nos vemos en la próxima y preparen su boleto para volver a abordar.